Ser minero. Vamos a saludar, como hacemos cada lunes, a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal hemos empezado el año por allí? Pues bien, con frío, con un poco de heladas, pero vamos, con días estupendos para venir y ver el museo. O sea, no me cabe ninguna duda, bien. La verdad es que el frío no nos ha abandonado del todo, pero estamos disfrutando de esta luminosidad, de este azul tan especial, ¿no? que tiene León en estos días. Qué maravilla. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro, ¿no? Teníamos, de hecho, ¿no? Muchas ganas de hablar con el autor, que nos va a acompañar estos minutos y pues poder conversar sobre cómo ha sido el trabajo de preparación del libro que ahora mismo tengo en mis manos, calentito, primera edición, diciembre 2014. Sí, estamos al pie de la actualidad. Exactamente. Bueno, pues ¿qué nos puedes contar? Mira, pues íbamos a mezclar como dos secciones, ¿no? Una que es la de nuestra literatura minera, que siempre recomendamos lecturas que tienen que ver con la minería, que son interesantes desde el punto de vista de conocer mejor este sector. Y lo vamos a mezclar con otra sección que tocamos a veces, que es un poco la historia de la minería. En este caso, una historia, digamos, un poco indirecta, es decir, me explico. Lo que vamos a hablar es de cómo se vivieron en las cuencas de Cistierna y Sabero y también en todo lo que es el Valle del Porma, cuencas mineras, cómo se vivió un momento de la historia de España muy importante, como pudo ser la Guerra Civil e incluso antes, la Revolución del 34. Y bueno, me parece que es un tema muy interesante y que teníamos que tocar en su momento, y qué mejor oportunidad que hacerlo, pues como dices tú, con la aparición de este libro estupendo que lleva por título La Guerra Civil en el Valle del Porma y en las cuencas de Cistierna y Sabero, que está, como también dice, recientito porque es ahora de diciembre, y que además tenemos la gran suerte de que nos acompaña su autor, Francisco Fernández García, que yo creo que ha hecho un trabajo de recopilación de datos, de investigación, pues muy interesante en un libro, a pesar de que estos libros suelen ser arduos, me parece que es un libro muy ameno, muy bien estructurado y que nos deja una idea muy clara de cómo se vivió ese periodo tan importante en nuestro país, pues en las cuencas mineras, que son también muy peculiares en este sentido, para muchas cosas, también para cómo se puede abordar un periodo de guerra o de conflicto. Entonces, yo creo que era el momento adecuado para tocarlo. Bueno, pues vamos a saludarle. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muy bien. Desde luego que me imagino que estarás más que satisfecho, ¿no? Después de ver cómo por fin ya este libro es una realidad. Te habrá llevado, en fin, habrán sido meses, años incluso de investigación ardua, ¿no? Sí, más bien años. Cerca de 3 años y medio, desde agosto del 2010 hasta ahora enero del 2014, que ha sido toda la fase de investigación y luego ya pues lo que es el proceso luego de editorial y demás, pero 3 años largos de investigación. ¿Y qué es lo que te mueve? Del libro. ¿Qué es lo que te mueve a dedicar 3 años de tu tiempo a escribir este libro y previamente a desarrollar esta investigación? Yo soy de Gijón, natural de Gijón, y mis padres son de un pueblo muy cercano a Boñar, de Cerecedo. Ah. Entonces yo me he pasado muchas temporadas en los veranos, todos los veranos allí, muchos fines de semana. Mi abuela me contaba cosas referentes a la guerra. Por ejemplo, me parecía bastante inverosímil la llegada de las tropas moras, de los regulares, que me contaba mi abuela, el miedo que causaban en la población. Y hechos que luego yo he podido constatar a partir de la investigación. He visto como en abril del 37, justo en la sierra de Boñar y de Cerecedo, hay un ataque por parte del bando republicano y el bando nacional, Franco, pues sustrae tropas de la zona de Oviedo, de regulares, para combatir ahí, porque que pensaban que era un lugar importante. Y aparte de otro tipo de vivencias, como incendios que he vivido de pequeño en la zona, con explosiones que la gente decía que era del material abandonado durante la guerra. Entonces, son todas esas cosas las que me lleva a ello, y la pasión por la historia y por claro. O sea, una necesidad por saber, ¿no? Por ir un poco más allá de lo que otros te
te contaban. Bueno, Roberto, seguro que quieres preguntarle a Francisco algunas cosas, ¿no? Claro, yo cuando estaba mirando el libro y estaba pensando en el programa, lógicamente pensaba que se nos quedaba muy corto, porque 10-15 minutos para hablar de la guerra civil en toda esta zona de las cuencas me parece muy corto, no simplemente eran dar unas pinceladas, pero más corto me parecía aún cuando empecé a leer todo el tema de la revolución del año 34, de octubre del 34, que también tuvo mucha repercusión en las cuencas mineras y que también está poco conocido, y casi dije, bueno, pues hablando del 34 se nos va a ir el programa, ¿verdad, Francisco? Entonces, si te parece, podemos empezar a hablar un poco de cómo se vio la Revolución de Octubre del 34 en estas zonas. ¿Había una tradición sindical importante? ¿Estaba en las cuencas mineras los sindicatos ya con fuerza para esta revolución? Hombre, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que los sindicatos, sobre todo en el campo leonés, hay una ausencia total de conciencia y de clase, vamos. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el campo andaluz, en el catalán o el extremeño, que surge con mucha fuerza y bueno, TNT pues ahí tiene mucha fuerza. En el campo leonés no existe y digamos que es en la minería donde sí que a través de la minería es donde sí que se extiende pues un sindicalismo de izquierdas. Porque en la minería lo que hubo anteriormente son sindicatos católicos, pero vamos, que no dejan de ser satélites de los grandes propietarios latifundistas. Entonces, bueno, tiene una fuerza relativa. De hecho, a partir de hasta 1922 tiene una importancia la UGT grande en Sabero, en Cistierna, sobre todo, con bastantes afiliados, aunque luego pierde un poquito de fuerza, ya más cerca, digamos, a lo que es 1930, la llegada de la República. Y eran mineros levantándose contra un gobierno republicano, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Sí, bueno, realmente los sindicatos de izquierdas, la UGT sobre todo, y la CNT más aún, lo que vivieron la República como una fase de llegar a su objetivo final. Su objetivo final no era más que la revolución social y, pues bueno, lo que era que el trabajador fuera, digamos, el que moviera el mundo, no al revés. Entonces, bueno, es un poco un paso previo que ellos ven, el apoyar a la República para poder llegar a esa fase final que ellos consideran, sobre todo la CNT, que tiene una mayor importancia y incluso durante la Guerra Civil, ya metidos en el periodo de la Guerra Civil, pero incluso antes en lo que es cómo actúa los sindicatos, pues la CNT quiere hacer la revolución a la vez que la guerra, mientras que la UGT ahí es un poquito más comedida y trata que primero se haga, que primero se consiga el bienestar y dejar la revolución un poquito para después. Quiere ganar la guerra, quiere ir antes de la guerra. La UGT lo que trata es de conseguir pequeños pasos en la lucha por la mejora del trabajador en general y de la minería en concreto en la zona de León. Y claro, estos mineros realmente medios no tenían muchos, ¿no? Bueno, los polvorines quizás de dinamita, ¿no? Que sí que se hicieron con ellos. Sí, se hicieron con ellos, sí, pero realmente pues material poco, porque así como en Asturias sí que el Partido Socialista, la UGT, consigue a través de Indalecio Prieto bastantes cargamentos, bueno, a León eso ya digamos que no llega de la misma manera y bueno, pues fundamentalmente pues con lo que podemos tener de los polvorines y fundamentalmente también pues algún arma de caza y bueno, poco más. La verdad que los medios son escasos, sí. Sí, aquí en la zona de Sabero Cistierna, ¿verdad? Volaron el puente, creo recordar, ¿no? El puente que hay sobre el río Esla, lo volaron los mineros que en ese periodo. Sí, también la ermita de San Blas y bueno, también se hicieron con el cuartel, también lo tomaron, el cuartel de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil se fue de Sabero a Cistierna y bueno, en Sabero pues tomaron el cuartel y bueno, lo destrozaron también, sí. Entonces, realmente, en comparación con el Valle del Porma y con Boñar en concreto, pues realmente en Sabero y Cistierna la revolución del 1934 tuvo una mayor importancia que en el Valle del Porma. En cambio, la guerra, pues bueno, se fue mucho más al norte, a la zona de Maraña y La Uña, con lo que no afectó tanto a Sabero y Cistierna. En cambio, sí que hubo más combates en el Valle del Porma. Pues digamos que ahí se intercambiaron las consecuencias y los efectos que tuvo
la revolución y la guerra, digamos, en los dos valles. ¿De qué manera y en cuánto tiempo fueron sofocadas estas revueltas? Pues en Sabero empezó el día 6, empezó un día después de lo que ocurrió en Asturias, por ejemplo, y ya el día 11 pues terminó el regimiento que había en Oviedo, pues terminó ya de tomar todo lo que es, de hacerse cargo otra vez de Sabero fundamentalmente y Cistierna. En Boñar fue un poquito antes incluso porque, bueno, la propia Guardia Civil consiguió sofocarlo. Las fuerzas eran muy desiguales, claro, ¿no? Claro, sí, bueno, en el caso de Boñar no tanto, porque realmente lo que trataron los mineros de Sabero y Cistierna, una vez se hicieron un poco con el control, fue avanzar con los de Venero también, de Veneros, hacia Boñar, y ahí sí que la Guardia Civil en Boñar pues eran los que eran los justos. Creo recordar que había 4 números y 6 o 8 guardias civiles. Ahí sí consiguieron un poquito a base de tretas el hacerse un poco con que no entraran en Boñar. Se volvieron a retirar un poquito a la montaña y tal, pero bueno, en Sabero y Cistierna sí que ahí ya fue, digamos, una mayor concentración de fuerzas para, bueno, conseguir un poquito sofocar lo que fue la revuelta. ¿Y has podido conocer qué papel jugaban los empresarios mineros en aquel momento, en esta revolución? ¿Cómo fue un poco qué pasó con la actividad en esos días? ¿Se paralizó? ¿Volvió a recuperarse? Hombre, ahí hubo una huelga. Evidentemente, la Revolución de Octubre es una huelga general que se decreta. Y bueno, al final hubo, como en todas, sobre todo en Asturias, pero también en León, hubo bastantes despidos. Despidos que luego, encarcelamientos, evidentemente hubo una cierta represión, hubo despidos, pero ahí jugó luego un papel importante las elecciones de 1936, en febrero, ya en lo que es la antesala de la Guerra Civil. Y jugó un papel importante porque los partidos de izquierdas lo que prometieron es la liberación de todos los presos que tuvo como consecuencia la Revolución de Octubre, la vuelta a los salarios y demás. O sea que, bueno, ahí sí que realmente pues fue un poco la política la que jugó un papel importante en 1934, pero en 1936 fundamentalmente con las elecciones de ese año y la campaña electoral, pues bueno, jugó ahí un papel importante el que pasó en 1934, digamos que se trasladó bastante a 1936, a las elecciones y posteriormente pues a la Guerra Civil, evidentemente. Efectivamente, Roberto, este libro da para mucho y si te parece, lo que podemos hacer es quedar emplazados a charlar de nuevo con Francisco Fernández la próxima semana, porque bueno, nos queda, digamos que en buena parte el cogollo, ¿no?, de la investigación, en el sentido de que hemos de hablar de la guerra civil, de sus consecuencias, de esa pelea que se produjo en un territorio, entiendo yo, Francisco, que de enorme interés, ¿no?, estratégico, pues porque su control suponía en buena medida controlar el abastecimiento energético o una fuente muy rica desde ese punto de vista, y luego aparte, por supuesto, acabar, ¿no?, digo, desde el lado de las tropas franquistas con un grupúsculo verdaderamente incómodo, ¿no?, en esa contienda, ¿no?, y que se había hecho fuerte en territorio asturiano y en el norte de nuestro León, ¿no? Van por ahí los tiros, ¿no? Sí, además porque es muy importante en cuanto a también el abastecimiento, como estás comentando, sobre todo porque Asturias, el País Vasco ya había sido conquistado, pero Asturias pues es fundamental el control de Asturias de la industria y de la minería para que Franco pueda seguir la guerra y poder vencer, que era lo que pretendía frente a la República. Entonces es una zona estratégica, sobre todo el Valle del Porma, pero bueno, también Tarna, sobre todo Puerto San Isidro, Tarna, muy importante para poder llegar al corazón de Asturias, aparte lógicamente también de Pajares y otros puertos, pero bueno, en el caso en el que estamos ahora centrados es fundamental la zona de Elillo para acceso a San Isidro, y Tarna pues fundamental.
Pues Roberto, si te parece, tendremos entonces segunda entrega la próxima semana. Si Francisco puede y quiere, pues encantado de seguir hablando del libro y de esa parte de la historia. Bueno, pues será un placer. Pues por supuesto, y muchas gracias por la invitación y por supuesto que dispuesto a estar la semana que viene de nuevo. Gracias por compartir, Francisco, pues parte, ¿no?, del contenido de las páginas de este libro, La guerra civil en el Valle del Porma y en las cuencas de Cisterna y Sabero, y que está publicado por la editorial Lobo Sapiens. Un abrazo para los dos. Un abrazo y que os traiga mucho carbono, Reyes Magos. Vale. Esperamos. Muchas gracias también. Gracias.